presentamos núcleo y dominios subnucleares. El núcleo celular es un organelo membranoso que se encuentra en el interior de las células eucariontas. Contiene la mayor parte del ADN. Su función es mantener la integridad del material genético. Contiene y guarda los cromosomas que transportan la información genética. Organiza los genes en cromosomas específicos, lo cual permite la división celular y facilita la labor de transcripción. Permite el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma, entre otros. El núcleo fue el primero de los orgánulos celulares en ser descubierto, a través de la observación mediante microscopio por Anton van Leeuwenhoek en células de salmón. El núcleo posee una membrana que delimita su cuerpo y la separa del exterior, conocida como envoltura nuclear. Otro componente importante del núcleo es el nucleolo, abundante en cromatina y en material genético. También en células animales posee una lámina nuclear que brinda soporte y permite la organización de los cromosomas. Por último, existen dominios subnucleares. Estos son los cuerpos de Cajal, los speckles, los cuerpos PML y cuerpo del grupo PSG. Para comenzar, hablaremos del nucleolo. El nucleolo es una estructura o compartimento ubicado en el interior del propio núcleo. Dentro de las variadas funciones que posee, se encuentra la biosíntesis de ribosomas desde sus componentes de ADN para formar ARN ribosomal. Además, estudios recientes concluyeron que se encarga también de regular el ciclo celular, las respuestas del estrés celular o el envejecimiento. Está inmerso en cromatina y se organiza en torno a cromosomas específicos. Es la estructura más prominente que existe en el interior del núcleo. Ahora continuaremos con los cromosomas. Un cromosoma es cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. La estructura que estos mismos poseen se divide en telómeros, centrómeros, cromonemas, cromómeros y cinetocoro. Dependiendo de la especie que se está estudiando, se puede observar también que la cantidad de cromosomas que ésta poseen varían entre una y otra, al igual que el tipo de cromosomas sexuales que éstas poseen. Yendo de la mano, cabe mencionar que existen unos lugares en el interior del núcleo que se llaman territorios cromosómicos, los cuales se encuentran ocupados cada uno por cromosomas en particular que varían según cuál sea el territorio estudiado. La envuelta nuclear está compuesta por una membrana interna, una externa y un espacio entre ambas, y por la lámina nuclear. En algunos sitios, la membrana externa e interna se fusionan dejando unas aberturas que comunican directamente el citosol y el nucleoplasma. En estas aberturas es donde se encuentran los poros nucleares, también denominados complejos del poro. Estos son la puerta de comunicación entre el nucleoplasma y el citoplasma, y todo el transporte entre ambos compartimentos se da a través de ellos. Por tanto, son un elemento clave en la función, en la respuesta a señales externas y en la diferenciación de las células. Esto es así porque condicionan, por ejemplo, la salida del ARN mensajero al citoplasma o la entrada al núcleo de los factores de transcripción que determinan la expresión génica. Las proteínas que forman parte del complejo del poro se denominan nucleoporinas. Estas, además de estructuralmente, se clasifican también según su función. Así, hay proteínas que se anclan a la membrana, aquellas que forman el andamiaje, las que forman el canal y las que forman parte de los filamentos y de la cesta nuclear. Las proteínas que anclan son proteínas transmembrana que sujetan todo el complejo a la membrana de la envuelta. Las nucleoporinas de andamiaje son las que forman los anillos. Las proteínas del canal o de barrera son las que forman la parte interna del poro nuclear y son las que realmente regulan el paso de moléculas a través del poro. Las proteínas que forman los poros nucleares se asocian para formar 8 bloques que configuran un octágono regular y se distribuyen formando anillos. El anillo citoplasmático, orientado hacia el citoplasma, el anillo radial situado en la abertura que deja la envuelta nuclear, responsable de anclar el complejo del poro a las membranas de la envuelta nuclear, y el anillo nuclear que se encuentra hacia el nucleoplasma. Los poros nucleares participan en funciones adicionales importantes. Se les ha relacionado con la reparación del ADN, el ciclo celular, la organización de la cromatina, regulación de la transcripción y maduración y control de la calidad del ARN. Se observa que la distribución de la heterocromatina periférica se interrumpe en las proximidades de los poros nucleares. Así, se considera los poros nucleares como lugar de permisividad para la expresión de muchos genes inducibles. Cosa lógica, puesto que son la puerta de salida de los ARN mensajeros. Este efecto parece deberse a una interacción directa de las nucleoporinas con la cromatina. La lámina nuclear es una red de fibras proteicas densa que se encuentra dentro del núcleo de la mayoría de las células, más concretamente en la cara interior del envoltorio nuclear.
Esta forma parte de la red esquelética nuclear, proporcionando soporte mecánico y un punto de anclaje para la cromatina. Participa en eventos celulares de importancia, como la replicación del ADN y la división celular, así como también participa en la organización de la cromatina y fija los complejos de poros nucleares encontrados en el envoltorio nuclear. Ahora hablemos de los cuerpos de Cajal, los cuales son considerados como subcompartimientos nucleares donde se concentran y acumulan componentes necesarios para el procesamiento de los ARN premensajeros. Estas células muestran habitualmente altos niveles de actividad de transcripción, incluyendo las células en rápida división. Algunos componentes de los cuerpos de Cajal serían las proteínas fibrilarina, NOP140, NAP57 y SMN, así como ribonucleoproteínas o SNRNPS, arginina y tirosina. Las ribonucleoproteínas mencionadas forman un complejo multienzimático denominado spliceosoma, encargado de realizar cortes y empalmes en los ARN mensajeros transcritos primarios. En este proceso, el ARN-SN se asocia a proteínas formando las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, o RNPSN en su abreviación en inglés, que se encargan de eliminar los intrones, aquellos fragmentos del transcrito primario de ARN que no aparecen en el molde de ARN mensajero. Los cuerpos de leucemia promielocítica, o cuerpos PML por sus siglas en inglés, son estructuras esféricas en el núcleo de la célula que pueden medir hasta 1 micra de diámetro. El principal componente de este cuerpo subnuclear es la proteína PML. Los cuerpos PML varían en composición y están involucrados en procesos celulares de regulación, como, por ejemplo, el alargamiento de telómeros y la respuesta al daño del ADN. La proteína PML es el producto del gen PML, el cual se encuentra en el cromosoma 15. La mutación o pérdida del PML está involucrada en una variedad de tipos de cáncer, por lo que su estudio ha aumentado en tiempos recientes. Los speckles, gránulos de intercromatina o cuerpos espiralados, son estructuras nucleares que acumulan factores de splicing. Parecen tener características similares a las de los cuerpos de Cajal, siendo estos estructuras dinámicas que se mueven en el interior del núcleo en busca de sitios activos de transcripción y procesamiento. Se caracterizan por el enriquecimiento del factor SC35, una proteína rica en serinas y argininas, pertenecientes al dominio SR. Estas estructuras miden entre 0,8 y 1,8 micrómetros de diámetro. En estos sitios se acumulan ARN mensajero, de genes transcritos activamente, por lo cual se sugiere que estos sitios pueden participar en la transcripción y maduración de ARN mensajero. Sin embargo, no son el sitio principal de transcripción. Se ha propuesto que los gránulos de intercromatina están involucrados en el ensamble y modificación de factores de splicing, pero todavía debe determinarse si funcionan simplemente como almacenes de factores de procesamiento post-transcripcional o si participan activamente en alguno de los pasos de la síntesis, maduración y transporte de ARN mensajero. Los productos PSG, o también llamados Polycom, son un dominio subnuclear, los cuales pueden variar en número y tienen un tamaño entre 0.2 y 1.5 UM. Los productos PSG forman complejos multiproteicos que contribuyen al silenciamiento de genes mediante cambios de la cromatina asociados a las actividades modificadoras de histonas de algunas de sus subunidades. Durante el desarrollo embrionario, los genes PSG previenen la expresión inapropiada de factores transcripcionales y otros reguladores de desarrollo. Además, los genes PSG actúan como reguladores esenciales del mantenimiento de tejidos cuya renovación depende de células madre, actuando como represores de supresores tumorales.